Bien, no sé si conocéis a un violinista muy famoso que se llama Joshua Bell de campana, no sé. Joshua Bell, ¿os suena? A mí tampoco me sonaba hasta que escuché esta anécdota. Él es posiblemente uno de los mejores violinistas que existen hoy en día. Pues a este violinista, apadrinado por la productora que va detrás de él, se les ocurrió hacer una cosa. Él tenía un concierto en el Symphony Hall de Nueva York que las entradas costaban 200 euros. Eso fue en el 2007. 200 euros, 150 dólares a 200 las más baratas. Luego había hasta de $1.000, de esos que están más cerquita, la platea, etcétera, ¿no? Muy bien, pues a la productora se le ocurrió que para promocionar este evento hacer un experimento. Y una semana antes lo llevó al metro, sin anunciarlo, sin promocionarlo, y agarró su violín, un Stradivarius, que si habéis escuchado hablar, no es una tienda de moda, es un violín carísimo, puede valer hasta millones de dólares, porque hay algunos que son originales, ¿no? Pues este hombre agarra su Stradivarius, su maletín, un sombrero, una sillita y se planta en una de las líneas de metro de Nueva York. Y ahí estuvo tocando por 3 horas. Empezó con las mejores melodías que existen. Yo no sé los nombres, ¿no? Pero melodías famosísimas. Pasaron, los que estaban ahí con las cámaras ocultas, pasaron 1.907 personas en esas 3 horas por delante de él. Solo se pararon 7 personas a escucharlo. Solo 7 personas se pararon. Y en todo ese tiempo recogió $32 de toda esa gente que pasó. ¿Qué lección podemos aprender de esto? El ser humano tiende a hacerse religioso y a buscar sus propios dioses. Y a veces el postureo, que se llama hoy en día, que es el presumir, se convierte en su propio Dios. ¿Por qué había unos que pagaban $200 y sin embargo tantos miles pasaron por delante de él y fueron incapaces de reconocerlo? Porque mola decir he ido al Symphony Hall, o si fuera aquí en Barcelona, he ido al Liceo a ver a Perico de los Palotes a tocar el violín. Ah, pero ¿quién es Perico de los Palotes? No importa, yo he ido al Liceo, ¿sabes? Y eso es un postureo y seguro que hasta alguna fotico nos haríamos así, ¿no? Para decir que hemos estado. La mayoría de la gente, la mayoría de las personas en general no tienen criterio propio. Lo he dicho muchas veces, la mayoría de las personas hacen lo que hace Vicente. La gente hace lo que hace Vicente. Y es así. Y sigue las modas. Porque las modas le colocan en un estatus social. En una aparente. Ellos se creen, ¿no? Por ejemplo, cuando van a trabajar y van en su Volkswagen Golf, ellos se sienten que pertenecen a la tribu de los Volkswagen Golf. Mira cómo mola, ¿no? Por tirar bajito, pues de tirar más alto, de mi Jaguar o de mi Porsche o de mi BMW, ¿no? Y se sienten que pertenecen a esa tribu, ¿no? Y depende del estatus, ¿no? Al que uno puede, ahí salga. O cuando saca su iPhone 10, está haciendo una llamada, pero no está haciendo una llamada. Está diciendo, yo pertenezco a este estatus social de los iPhones 10. Apártate de mí, miserable iPhone 4. O cuando uno lleva un Rolex. Cuando uno lleva un Rolex, así que sea pleno verano, va con la ventanilla bajada y la mano fuera. Manejando así. Porque quiere que todo el mundo le vea el Rolex. Y mientras va con la manita afuera o hace así para mirar la hora, delante de sus amigos, él se siente que pertenece a la tribu, ¿sabes? Al estatus de los que llevan Rolex. Y así con cualquier cosa. Cuando uno lleva una camisa que pone Ralph Lauren
Y no es de las caras. Luego descubrí que hay marcas que ni conocía y son desproporcionadamente camisas de $1.000, 1.000 euros. Increíble, ¿no? Pues cuando eso lleva y esas marcas aquí, ese tipo de caballo que va aquí, que dices a veces sea falsa porque tan grande, pues no, o Lacoste, ¿sabes? Se siente que pertenece a ese sector, ¿no? Y va así con su Rolex, su Ralph Lauren, con la otra mano al iPhone 10 y colgando una foto en Instagram que está en el liceo. Lo más, ¿no? ¿Qué hacemos con estas cosas? Las marcas para el ser humano son los nuevos dioses. Y yo he visto gente pasando problemas económicos, gastándose el dinero en cosas de marca. Y digo, gastándose el dinero, no llevando. Porque yo tengo cosas de marca que muy amablemente, pues yo tengo unas camisas que valen dinerales y pantalones. No me vienen, tengo que perder peso, todo tengo que decirlo, que cuando pierda peso me vais a ver vestir bien. Porque dice, yo soy muerto de hambre, pero tengo amigos que no lo son. Entonces, cuando se cambian de armario, pues aquí estoy yo para heredarlo, ¿no? Así que bueno. Luego aparte su tía es monja, la tía de Mónica es monja, y a veces la gente lleva cosas muy buenas al ropero. Y siempre que voy por allí, por Galicia, pues me paso por el ropero a ver si hay alguien grandote que ha donado algo que me venga. Y a veces sí, a veces engancho algo, ¿no? Y me vengo con una camisita así, Máximo Duty, y más orgulloso que... ¿Qué quiere decir eso? Si te lo puedes permitir, si alguien se lo puede permitir, que se gaste el dinero en lo que le dé la gana, ¿no? Lo malo es cuando intentamos vivir por encima de nuestras posibilidades, que es esa frase ya tan masticada, sobre todo en estos tiempos de crisis, que quiere decir que gasto en proporción más de lo que gano, ¿no? O que no tengo mis prioridades en el orden adecuado. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque las marcas son nuestros nuevos dioses. ¿Qué hace que hayan iglesias de moda? ¿Qué hace que haya gente que se desplaza 50 kilómetros, que sacrifica un fin de semana, que se va a donde haya falta ir para ir a la iglesia de moda, a la iglesia donde va todo el mundo? Eso, vamos a decir, la moda. Está pasando en Estados Unidos, y vosotros lo sabéis, Estados Unidos e incluso en el continente americano, y aquí está empezando a pasar, y Dios nos libre de que no crezca, que iglesias con recursos están contratando pastores estrella. Y muchas veces, como no hay pastores estelares, porque ya tienen sus iglesias, contratan músicos famosos y los ponen de pastor. O cómicos famosos y los ponen de pastor. O gente simplemente que tiene un recorrido popular, que ha sido un político, que ha sido lo que sea, y lo ponen de pastor. Y les pagan ingentes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque estas iglesias, que se manejan a veces más como empresa que como iglesia, lo cual no quiere decir que haya que aprender de las empresas, saben que la gente persigue los dioses. En Madrid hay una iglesia que se llama Salem, que su pastor es Marcos Vidal. No sé si habéis oído hablar de este cantante, Marcos Vidal. Él es una excelente persona, desde luego para nada se le ha subido la cabeza. Pero cualquiera que llega a la ciudad busca, porque sabe que en Madrid está este famoso que se llama Marcos Vidal, y busca para ir a esa iglesia. Es una iglesia que está llena, no cabe más, porque van a ver al pastor Marcos Vidal. Las sorpresas que se llevan es que él es el pastor, pero predica una vez al mes. Así que la mayoría de los que van no lo ven. Y eso es algo que a él lo honra mucho, porque él delega. Tiene prácticamente todos los ministerios delegados y él predica una vez al mes y se dedica a su ministerio, que es la música, ¿no? Y es pastor porque la iglesia considera que él debe ser el pastor representante, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué quiero seguir diciendo con esto? Que los cristianos buscamos nuestros propios dioses. Vamos a decirlo de otra manera, nuestros propios ídolos. Y a veces hay iglesias ídolo, y a veces hay pastores ídolos o ministerios ídolo, sin darnos cuenta, y seguimos al ministerio, seguimos una iglesia porque es grande,
o seguimos un pastor porque es muy famoso. Cuidado. No es que sea malo en sí, pero a veces seguimos personas en lugar de seguir a Dios. Seguimos ministerios en lugar de seguir la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros estamos en periodo de fundación. Estamos asentando los fundamentos, poniendo los pilares, echando bien el hormigón, hay que no coja humedad, o sea, poniendo así esa telita alquitranada, ¿no? Para que no suba la humedad, para que todo no se mueva. Estamos en ese periodo. Muy bien. En nuestra mente, por fe o por ilusión o por lo que quisiéramos que en un futuro, y si no es un futuro lejano, mejor, ser una iglesia de estas famosas, ¿no? Una iglesia grande. No es malo pensar en eso. No es malo. Ahora, cuidado con lo que queremos, ¿no? Como decía Henry Frank, cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Y ahí es donde hemos de trabajar, por eso cada uno, cómo queremos que sea la iglesia. Porque como seamos nosotros, va a ser la iglesia. No, cuidado, no traigamos a personas por motivos equivocados. Por ejemplo, cuando se predica el Evangelio, tradicionalmente tenemos la costumbre de vente a la iglesia. Y cuando alguien se convierte y no viene a la iglesia, nos sentimos frustrados. ¿Verdad? Ay, que se convirtió, Dios sabe dónde. Y vosotras explicabais, por ejemplo, cuando habéis trabajado con personas mayores que se han entregado al Señor, pero por la salud, por lo que sea, no pueden venir a la iglesia. Y en cierto modo un poquito frustra, ¿no? Porque uno quisiera que hubiera venido a la iglesia, ¿no? Pero eso no nos tiene que preocupar. Nos ha de preocupar que no traigamos a las personas a la iglesia por los motivos equivocados. Y a veces uno quiere un modelo de iglesia, ¿no?, que atraiga a la gente. Y no es malo, pero cuidado que lo que atraiga a la gente no sea el modelo de iglesia, sino que sea la iglesia, o sea, los cristianos que hay y la palabra que se predica. Y ahora lo voy a desarrollar un poquito más. Mira, vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Si queréis lo leo ya. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y Pablo le dice así a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a pararnos ahí. Esto es como si una madre le dice a su hijo: por el amor de Dios, escúchame de una vez. Pablo, con otro lenguaje, está diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, le está la palabra encarecer, o sea, por favor, hazme caso, mira, de todo lo que te he dicho, sobre todo en esto, te encarezco, por el amor de Dios, que me escuches en esto. ¿En qué? Que prediques la palabra. Punto y coma. Que instar significa insistir con premura, o sea, insistir pertinentemente, muchas veces, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando toca y cuando no toca. Redarguye, reprende, exhorta, que aunque esas tres palabras parezcan que sea una regañina, no. Habla de edificación. Con toda paciencia, pero también con toda doctrina. O sea, es decir, con la palabra de Dios. Porque, versículo 3, vendrá tiempo, y él estaba pensando en tiempo ya cercano, y desde el primer siglo empezó a suceder, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando las iglesias no experimentarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, es decir, ganas de escuchar, comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vuelvo a leer esta última parte. Porque vendrá un tiempo cuando ya no habrá, lo voy a decir con mis palabras, cuando ya no habrá sana doctrina en las iglesias, sino que teniendo ganas de escuchar, vendrán muchos lobos que conforme a los deseos de la gente que quiere escuchar, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso está pasando. Y lo vemos en cualquier lado que miremos. Iglesias que van tras lo que quieren oír. Que teniendo ganas de oír, van a venir predicadores, maestros o pastores, pseudo maestros, pseudo pastores, algo semejante a eso, que les van a decir lo que quieren escuchar. De que teniendo comezón de oír, vendrán los que por sus propias concupiscencias, por de los oyentes, por los propios deseos le dirán lo que quieren oír y se volverán a las fábulas, es decir, a las fantasías. ¿Qué son las fábulas en este contexto? Aquello que nos entretiene. En la antigüedad se juntaban corros en las plazas, en las calles, en las casas, y había alguien que con música o en prosa o como bien sabía contaba historias, fábulas. Ese es el sentido que quiere decir. Van a ir la gente no a escuchar la sana doctrina porque ya no hay, sino a escuchar que los entretengan, a escuchar lo que quieren oír y no lo que necesitan oír, que tantas veces repito. Este versículo da para analizarlo muchísimo más, que tampoco me quiero entretener en este punto, ¿no? Porque lo que quiero rescatar, de la enseñanza que quiero rescatar de este versículo, tiene que ver con lo que hemos introducido. Cuidado con lo que ofrecemos. Cuidado, no atraigamos a la gente por motivos equivocados. Palabra de Dios, vida cristiana. Lo que nos ha de distinguir, nuestro emblema de distinción como iglesia, no va a ser el local. Ojalá tengamos un buen local. No va a ser que tengamos aquí el mejor coro del mundo. Que lo tenemos Marcos Wiga, Gándara. No va a ser que seamos la iglesia más snob o más cool de Barcelona. Va a ser la gente. Queremos que sea la gente. Queremos que lo que atraiga a las otras personas seamos nosotros mismos. Sea Glenia, sea Bernardita, sea Bárbara, sea Lucas, sea Edith, Amanda. Seamos nosotros. ¿Por qué? Porque si os acordáis, los 4 principios, lo hablamos en casa de Bernardita y Glenia, indispensables. Podemos tener más, pero no podemos tener menos, que era la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Hechos 2:42, no sé si os acordáis. Eso, esa actitud en nosotros, esa forma de ser, esa rutina, esa sana rutina de insistir y practicar la enseñanza de los apóstoles, la comunión entre nosotros, el partimiento del pan y la oración, va a crear un clima contagioso. Si es saludable. Y algo contagioso es algo donde la gente quiere estar. ¿Quién quiere estar con alguien que es aburrido? ¿O con alguien que siempre se anda quejando? Nadie. Son los típicos que todo el mundo le huye. Al quejica o al criticón. Ese que siempre está, o esa que siempre está criticando y todo le saca filo a todo. Nadie quiere estar con estas personas. O con la persona amargada.
¿no? Que de todo se queja, yo soy la peor, que le hablas de cualquier cosa y enseguida, no, pues yo más, mira que me duele una rodilla, pues yo fui al médico ayer y casi me cortan un brazo. O sea, ¿quién quiere estar con las personas amargadas? Las personas que se centran en sí mismas, las personas que son víctimas, o las personas aburridas, no tímidas, que es otra cosa, las personas aburridas, nadie quiere estar con ellos. Así que, primeramente, si somos una iglesia que permanece en eso, vamos a ser una iglesia contagiosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a encargar de eso. No porque nosotros seamos los más chulos, sino porque estamos fundamentándonos en esos principios. Otra característica, o una característica que se desprende de ser una iglesia contagiosa, es gente con denuedo. Y ahí viene el lema de esta semana. Somos gente, somos cristianos, hermanos, con denuedo. ¿Qué es el denuedo? ¿Quién se ha preguntado alguna vez? Aparece en la Biblia un montón de veces, casi todas en el Nuevo Testamento con esa palabra, aunque en el Antiguo Testamento sale con otra palabra porque no había traducción del hebreo. Denuedo se traduce de una palabra que se llama parresia. Suena rarísimo, pero es así como se escribe en griego, que significa libertad para hablar, principalmente. Ser libres para hablar, para contar lo tuyo, sentirse en libertad. Y cuando alguien se siente libre, no teme esconderse. El denuedo significa también esfuerzo, valor, intrepidez, ser detonante, alguien que inicia algo, tener brío, rapidez, osadía. Y para mí, de las más importantes, pasión. Pasión. Si somos gente, somos cristianos, los que formamos esta pequeña familia, que contagiados por la palabra de Dios, de vivir y almacenar y alimentarnos de la palabra de Dios, es decir, de la enseñanza de los apóstoles, de la comunión unos con otros, no de domingo a domingo solamente, del partimiento del pan, es decir, de recordar a Jesús, y de la oración, de estar tiempo con Jesús, nos vamos a volver contagiosos. Y ese contagio se va a volver en pasión, en hablar con la cabeza alta de lo que nosotros creemos. Esa pasión va a hacer que no descuidemos un momento, que en el momento que nosotros creemos que debemos decir algo, lo vamos a decir, y lo diremos, y estaremos prestos, ¿no? Como dice la palabra, rápidamente vamos a hablar de nuestra fe, vamos a hablar de nuestra iglesia, vamos a hablar de nuestros hermanos. Por ejemplo, a mí, cada vez que me viene alguien con algún trabajo, rápidamente estoy empezando a pensar en todos mis hermanos. Uy, pues esto le interesaría a fulanito, a menganito. O como tú cuando me diste las tarjetas, te pedí las tarjetas porque sé que a veces hablas con alguien, oye, que no sé qué, que necesito, pues tengo a Lucas, o tengo a Angélica, o tengo a quien sea. Yo estoy pensando en mis hermanos. Tengo la oportunidad de hablar de mi fe, estoy presto, con pasión. No, mira, es que yo creo... ¿Tú sabes, tú eres cristiano? No, pero bueno, yo soy ateo. Bueno, yo no quiero contradecirte. No, con pasión. La palabra de Dios, la comunión y la relación con el Señor nos ha de hacer cristianos apasionados, que hablamos con denuedo. Vamos a leer unos cuantos versículos que nos pueden abrir un poquito más la idea. Hechos 4:13. Lo voy a leer yo si queréis. ¿Lo apuntáis? Hechos 4:13. Dice, entonces, viendo el Sanedrín, en el contexto que está esto escrito es cuando Pedro y Juan los quieren encarcelar, son juzgados por primera vez porque andaban por ahí molestando, tocándole las cosquillas a los religiosos de la época. Entonces se junta al Sanedrín, que es como decir el consejo de pastores de la época, y decís, venid aquí que vamos a hablar con vosotros, ¿no? Entonces dice el siguiente versículo, de ese párrafo, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, les llamó la atención, o sea, con qué valentía, con qué descaro, con qué libertad, con qué pecho
sacando pecho, hablaban, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, no voy a hablar mucho hoy de este versículo tampoco, porque de cada versículo es que me tiraron 2 horas. Pero 2 cositas interesantes. Les llamó la atención varias cosas. Un versículo tan corto y hay tantísima enseñanza. Entonces, viendo todos, el Sanedrín, que eran todos rabinos, eran maestros de la ley, el denuedo, o sea, que no tenían vergüenza, que iban con la cabeza alta, que hablaban con libertad y no perdían la oportunidad y que le respondían rápidamente y que no se cortaban. De Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, el original pone legos e idiotai, que significa, aquí está traducido casi en todas las Biblias como sin letras e ignorantes. El original podría leerse mejor laicos e idiotas, pone idiotas. Pero no es el idiotas que nosotros pensamos hoy en día. El idiota, y se dice así, lo digas en latín, en griego, se dice idiota, se dice igual, idiotei, idiota, no varía mucho. Eran personas del vulgo, del pueblo, que no tenían, ni eran políticos, ni eran empresarios, ni eran religiosos de alto standing. Se refiere a eso. Cuando en esa época se le llamaba tú eres un idiota, tú eres del pueblo llano. No es el sentido que tiene hoy en día de idiota como de tonto, de estúpido. No era un insulto, pero sobre todo si venía de arriba. No, yo soy idiota. La gente podía decir eso perfectamente si se reconocía que estaba ahí, en el pueblo llano, ¿no? Así que les decían que eran laicos. Por un lado le están diciendo que no, laico significa que no pertenecían al clero, al presbítero, podríamos decir con el lenguaje de hoy, es decir, al consejo de rabinos, que eran de los escribas, que eran de los fariseos. No eran nadie de esos. Eran laicos, legos, o sea, gente que no pertenecía a una clase que había recibido estudios oficiales o que tenían la carrera concreta de lo que estaban hablando. Y eran gente del pueblo. Es lo que veían los del Sanedrín. Y se quedan maravillados que siendo gente así, normal, que nadie los había ordenado como rabinos, ni nadie los había ordenado como maestros, y que eran gente del pueblo, además que no venían de la clase alta, hablaban con ese denuedo, con esa valentía, con esa prontitud. Y encima eran gente del pueblo, porque seguramente los habían reconocido, que eran los mismos pescadores y agricultores que seguían a Jesús. Y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué reconocían que habían estado con Jesús? Podríamos leer más adelante, pero aquí lo tengo apuntado, pues si vamos con tiempo, porque utilizaban las mismas anécdotas. Y podemos leer en este capítulo de Hechos el discurso de Pedro y vemos que utiliza las mismas referencias al Antiguo Testamento que usó Jesús en muchos de sus discursos. Y es precioso verlo. Otro día lo estudiaremos con más detalle, ¿no? Cómo Pedro y Juan en su discurso no dijeron nada que Jesús no había dicho antes. Y uno compara y ve que usa las mismas referencias bíblicas que Jesús usó en el discurso del Mar de Galilea, que usó en el Sermón del Monte. Por eso reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Cómo pueden reconocer que nosotros hemos estado con Jesús? Porque siendo gente normal o extraordinaria, hablamos con denuedo. Somos gente contagiosa, gente que la gente quiere estar con nosotros. No que la gente quiere venir a esta iglesia porque es la más chula, que también, sino gente que quiere estar conmigo, que quiere estar con Amanda, que quiere estar con Lucas, con Glenia, porque somos gente contagiosa. Gente que cuando hablamos de lo nuestro, lo hablamos con pasión. Que lo hablamos
de manera que reconozcan al Señor, que lo que nosotros hablamos, el Señor nos lo ha dicho primeramente en su palabra, que no decimos nada inventado, que no decimos nada que cualquier secta o religión pueda decir, decimos lo que Jesús dijo. Y eso va a hacer que seamos gente con pasión. Y la gente perdida, vacía, que busca rellenar ese vacío con las marcas, con los pequeños dioses, sea Messi, sea Cristiano Ronaldo, sea el fútbol, sea el golf, sea la tele, sea lo que sea, va a reconocer que nosotros hemos llenado ese vacío de forma permanente con el dador de la vida, el que da libertad. Porque cuando Jesús nos liberta, somos verdaderamente libres. Y entonces hablamos bien erguidos, con la cabeza alta, con pasión, sin pensarlo. Y presentamos nuestra fe sin miedo, sin temor. Y que digan lo que digan. Y eso va a ser nuestro distintivo. Una iglesia contagiosa, una iglesia con pasión. ¿Por qué? Porque somos nosotros individualmente contagiosos y somos cristianos con pasión. Con compasión también, pero con pasión. Lo que estamos haciendo nos apasiona y eso no nos lo va a quitar nadie. Y ese fundamento va a hacer que seamos una iglesia sólida, una iglesia atractiva, una iglesia unida, una iglesia que ama al Señor, que practica las enseñanzas, la oración y la comunión. Una iglesia que no se juzga, que no camina en prejuicios, una iglesia que habla con libertad, que nadie nos va a señalar, ni nosotros vamos a señalar a nadie, porque el que acusa es el diablo. ¿Que vamos a tener problemas? Claro que sí. ¿Que alguno va a estar un día triste y va a estar 2 meses depresivo? Pues claro que sí, y no pasa nada. Pero para eso estamos. Porque como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, el que esté libre de problemas, diría yo, que tire la primera piedra, ¿no? Y nos vamos a abrazar, y nos vamos a querer, y nos vamos a comprender, y nos vamos a defender. Por la parte que me toca, como cristiano, que quiero ser contagioso y apasionado, que nadie toque a uno de mis hermanos, que nadie los toque, que nadie los juzgue, que nadie le haga daño, porque se las verá con Juan Diego Vallejos. Y si alguien intenta tocarme a mí, que se las vea con Fernando, o que se las vea con Lucas, porque yo sé que yo voy a tener mis hermanos que me van a defender. ¿Me explico? Y eso va a crear unidad. La misma unidad que hubo en los discípulos de Jesús cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, que prefirieron la muerte a negar a Cristo. Prefirieron ser aserrados a negar a Cristo. Prefirieron ir a la cárcel antes de esconder su pasión y su actitud contagiosa. Y lo que sucedió después de este primer juicio fue que miles se convirtieron, de tal manera que unos meses después otra vez los llevaron ante el Sanedrín para otro juicio, porque no cambiaban, no se conformaban a las normas que les imponían, porque es más importante decir lo que yo pienso, decirlo con respeto, decirlo con cariño, decirlo con amor, pero decirlo contagiosamente y con pasión. Y eso va a hacer que la gente venga al local de la iglesia por los motivos adecuados, porque quieren conocer a ese Jesús que ha puesto eso en nuestras vidas, a ese Jesús que nos ha hecho así, a ese Jesús con el que nos identificamos y con el que ellos pueden ver a través nuestro, porque somos imitadores de Él. Amén, hermanos. Hay 2 versículos que me recuerdan a la situación, ¿no? Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, no es que se las escondiera a la gente inteligente, se las escondió a los que ellos se creían sabios y entendidos, a los que se creían que porque estaban en un estatus lo sabían todo, y se las dio a los que popularmente eran como niños, que no sabían nada, al pueblo. 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Quiere decir eso que somos necios y que somos débiles? No. Está haciendo una comparación, que para los que se creen fuertes, que para los que se creen sabios y nos toman por inútiles, o nos toman por débiles, o nos toman por tontos, a estos ha escogido Dios para avergonzar a los que se lo creen, para avergonzar a los que se lo tienen creído, sea por el estatus, sea por un título, sea por lo que sea. ¿Somos tontos? ¿Somos idiotas? No, en absoluto. Somos más listos. Creedme. ¿Cómo hablas de Cristo? Y voy terminando. Ese Jesús está representando a tu iglesia. La imagen que nosotros tenemos de Dios es la forma en que nosotros expresamos a Dios. Si creemos en un Dios castigador, que está pendiente siempre de que si nos equivocamos o no nos equivocamos, que está ahí con la varita esperando a castigarnos, si creemos en ese Dios caprichoso, ese es el Dios, es la imagen que nosotros vamos a dar. Si creemos en un Dios compasivo, amoroso, que nos comprende, perdonador, misericordioso, vamos a representar, vamos a dar la imagen de ese Dios. Y como yo creo que Jesús era así, yo quiero dar esa imagen de Jesús. ¿Cómo hablas de tu iglesia? ¿Con indiferencia o con entusiasmo? Yo estoy seguro que, claro, ahora, cuando uno está en una iglesia de 1000 miembros, uno va a ir sacando pecho, aunque diga las mayores barbaridades desde el púlpito, porque somos así. Entonces yo hago un llamado siempre a que somos cristianos inteligentes y no nos dejamos engañar por las apariencias, sino por el contenido. Yo sé que ahora que somos 10, 15 personas, nos cuesta ir sacando pecho y decir, ven a mi iglesia, no, estamos así como un poco timiditos, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver si esto camina. Si camina, depende de nosotros que camine. Si esperamos a que camine, no va a caminar nunca. Porque nosotros, todos somos la iglesia. No soy yo la iglesia, no es este local la iglesia. Somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Así que, ¿cómo hablas de tu iglesia? ¿Es esta tu iglesia? ¿Hablas con entusiasmo de ella? ¿Hablas con la cabeza alta? ¿Hablas sin avergonzarte? Entonces, seamos esa iglesia valiente, osada, sabia, instruida, con brío, intrépida, libre, donde Dios usa tus dones, donde te sientes realizado como persona, donde criar a tu familia, a tus hijos, donde traer amigos a la iglesia, donde traer familiares, donde traer a tu jefe o a tu empleado. Esa es la iglesia donde nos tenemos que sentir cómodos y de la que nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Por qué? Porque representamos a la iglesia del Mesías, porque representamos a la iglesia de Jesús y somos y queremos ser cada vez más como Jesús. Amén. Bien, pues quiero dejarlo aquí para no alargarme mucho. Creo que es suficiente información. Así que, hermanos, espero que esté empezando a germinar esa ilusión, esas ganas por construir algo juntos. Estamos dando el fundamento, pero que no esperéis a que se haga solo. Todos formamos parte y cimiento de esto que estamos construyendo. Vamos a coger esa responsabilidad y todos, siendo parte, vamos a intentar construir esto tan bonito, tan bíblico, como tenemos la ilusión de que sea, contagioso y con pasión.
bíblico y relacionado con Jesús, abierto y libre, sin juicios, sin prejuicios, pero con sana doctrina.